Una de las piezas que más gustan en bisutería son las pulseras elásticas elaboradas con nylon. Por eso hoy he querido traerles ideas de cómo armar este tipo de pulseras y cómo realizar el nudo de seguridad. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y no siendo más, empecemos. Para hacer estas pulseras voy a usar nylon elástico de 0.6 ya que las piedras que voy a utilizar son livianas. Lo primero que voy a hacer es tomar 30 centímetros del nylon y antes de iniciar voy a estirarlo alando de ambos lados. Esto lo hago para verificar que esté bien y que no se haya cristalizado, ya que en ocasiones tiende a cristalizarse y a reventarse. La idea es primero verificar que nuestro material esté en óptimas condiciones para poder iniciar el trabajo. Antes de empezar a insertar las cuentas, voy a tomar uno de los extremos del nylon y voy a poner allí un trozo de cinta de papel o cinta de enmascarar. Esto es para evitar que por este lado se me salgan las cuentas. Para este diseño voy a usar Shakira o mostacilla checa número 8. La voy a usar en tonos pastel. También perlas de 6 milímetros, estas son de cristal, pero puedes usar perlas de río. Y balines dorados de 3 milímetros. Voy a tomar este extremo del nylon y por aquí voy a empezar a insertar primero un balín, seguido de una perla y nuevamente otro balín. Antes de empezar a insertar las mostacillas, me gusta siempre organizarlas con la secuencia que quiero que tengan en la pulsera. Y ya aquí teniéndolas listas voy a empezar a insertarlas. Tú puedes organizar o elegirlas en el orden que tú prefieras para tu pulsera. Aquí puedes ver mucho mejor la secuencia en los colores que yo elegí. Para continuar con el diseño, nuevamente voy a insertar un balín, una perla y nuevamente otro balín. Y voy a continuar con las mostacillas siempre con la misma secuencia en el orden de los colores que les enseñé anteriormente. Y voy a continuar así sucesivamente hasta terminar el largo total de la pulsera. Esta pulsera la voy a dejar de una medida de 15 centímetros más o menos. Tú puedes dejarla de la medida que desees o que requieras. Antes de realizar el nudo voy a tomar ambos extremos del nylon y voy a empezar a estirarlos unas cuantas veces más. Como puedes ver, la primer cuenta que inserté fue el balín y este mismo lo voy a usar más adelante para tapar el nudo que voy a hacer y darle un acabado más bonito a la pulsera. Ahora voy a tomar ambas puntas del nylon y voy a realizar un nudo sencillo normal. Ahora voy a realizar otro nudo sencillo igual que el anterior, pero en esta ocasión voy a tomar la punta del nylon y la voy a pasar de nuevo por este espacio que ustedes ven aquí. Así quedaría el nudo. Ahora voy a alar ambas puntas del nylon para que me quede bien ajustado. Voy a alarlo varias veces y así voy a cada vez a dejarlo más apretado. Sí, aquí les muestro cómo debe quedar este nudo, el cual también se conoce como nudo de seguridad o en algunas partes como nudo del cirujano. Voy a cortar las puntas del nylon excedentes y el nudo que me queda aquí lo voy a tapar con el balín como les había mencionado anteriormente. Como pueden ver, el balín ayuda a que no se vea el nudo y le da un acabado mucho más bonito y estético a este tipo de pulseras. Aquí les voy a enseñar otro diseño que hice en el cual también tomando la secuencia de colores de la pulsera anterior, simplemente lo que hice fue que repetí 2 veces cada color y luego esta secuencia la separé por una mostacilla en color blanco.
Mírenla aquí cómo queda, también queda súper bonito y hace perfectamente juego con la pulsera anterior. Al igual que esta pulsera de perlas que hicimos, también tiene un balín que es con el que tapé el nudo para darle el acabado más bonito. Y por último también tengo esta otra pulsera donde simplemente inserté los colores al azar y que también queda muy bien con las pulseras anteriores. Perfectamente se pueden usar las tres y combinan súper bonito. Es una idea que pueden usar para ustedes, para regalar o si tienen un emprendimiento de accesorios para vender y ganar algo de dinero. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.